Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Bienvenidos a esta transmisión del día sábado 20 de noviembre, 20 de noviembre del año 2021. Y vamos a iniciar nuestra lección con una oración. La lección de este día se llama El estado de tus ovejas. Vamos a orar. Dios de los cielos, Padre eterno, agradecemos, Señor, que nos has permitido iniciar nuestro día último de esta semana con bendiciones. Nos has permitido el descanso, durante la semana el trabajo, durante la semana, Señor, ocupaciones que han dado a nuestra vida económica estabilidad. Y gracias porque has permitido que nuestra vida familiar, nuestra vida social, en todos los aspectos, Señor, vamos siendo bendecidos en cada paso de nuestra vida. Por ello bendecimos tu nombre y te agradecemos. Pero, Padre, son muchas las bendiciones que de ti recibimos. Y a veces cuando pedimos, Señor, pareciera que no tenemos sacío. Pero es que te necesitamos, Padre. Necesitamos tu instrucción en esta mañana. Necesitamos que nos edifiques. Que seas tú, Señor, quien nos hables. Que seas tú quien nos llene de ti. Porque si nosotros, Padre Dios, lo hacemos a nuestra manera, no hay edificación, incluso habrá distorsión de lo que sea tu palabra. Así que, Padre Dios, tenemos temor a ti, tenemos amor a ti y respeto a ti. Por eso pedimos, Padre eterno, que seas tú quien nos dirijas en cada palabra, que seas tú, Señor, quien nos dirijas en cada comentario y en cada pensamiento, y que la edificación, Padre Dios, al final de esta lección sea abundante, que sea el que tú quieres, que sea, Señor, los que escuchamos, los que hablamos, seamos, Padre Dios, a la forma que tú quieres que seamos. Agradecemos, Padre Dios, tu presencia en nuestras vidas constantemente, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestra lección que se titula El estado de tus ovejas. En esta frase, hermanos, lo que se busca de parte del proverbista Salomón es que toda persona que sea líder, toda persona que sea autoridad, ya sea en la casa, en un negocio, en la iglesia, en el pueblo, en la nación, toda persona que sea autoridad debe considerar el estado de sus ovejas. ¿Cómo se encuentran? ¿Tristes? ¿Cómo se encuentran? ¿Alegres? ¿Qué tal están? ¿Enfermos? ¿Cómo están las ovejas? Por ejemplo, en mi familia, imagínense que yo no presto atención a sus necesidades y yo voy nada más por la vida, nada más trabajando, ahí está el alimento, ahí está el dinero para que coman y vámonos y a seguir la vida. Pero nunca me siento yo con mi esposa a platicar cómo te sientes, cómo te fue tu día, cómo estuvo tu trabajo, cómo estuvo el hogar, cómo te sentiste o cómo te sientes ahorita. O simplemente vamos a caminar, ¿quieres ir a caminar? Vamos. Pero también los hijos a veces requieren eso, hermanos, un momento en el que puedan ellos dialogar, platicar con el papá, con la mamá. Entonces, si hay alguien que es autoridad, tiene que considerar cómo los que están debajo de él se sienten con una decisión, cómo se sienten en su corazón, en su mente. Entonces, todo líder debe considerar el estado de sus subordinados, el estado de sus ovejas.
el pastorcillo tiene que considerar cómo están sus animalitos. Yo, hermanos, tenía animalitos hace tiempo, ahorita ya no los tengo, tenía borreguitos, chivos, y estos animalitos, hermanos, a cierto tiempo, bueno, pues, también se enferman. Hay algunos que les salen gusanitos en su nariz, hay algunos que es en los cuernitos, en el caso de los borregos. En el caso de las uñas, les llegan a crecer demasiado que ya les es imposible caminar. Entonces hay que estar revisándolas, viéndolas cómo están, cómo se encuentran, tanto exteriormente como físicamente. Si están siempre calmaditos, tristes, pues hay que considerar que alguna enfermedad tienen. O si los veo demasiado gordos, bien demasiado gordos, pero no comen, digo, ay, este animal ya se me aventó. Es decir, así le decimos cuando el animal está súper sofocado, muy sofocado, y el animalito necesita un cuidado especial para que saque ese aire. Entonces, porque si no se puede morir. Entonces, hermanos, considerar el estado de tus ovejas cuando eres pastorcito de ovejitas o de animalitos, bueno, es vital para las mismas ovejas. Porque sin las ovejas, ¿qué es el pastor? Deja de ser pastor y es una persona nada más. Entonces, en esa forma, hermanos, dice Salomón, considera el estado de tus ovejas. Y dice, sé diligente, Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Diseñar estrategias para adquirir conocimiento y comprensión de las características que distinguen a las generaciones que se desean alcanzar e incluir. ¿Qué podríamos hacer, hermanos? Recuerdo la iglesia de mi tiempo. A veces cada mes, los jóvenes salíamos, hermanos, a torneos, a competir con otras iglesias. Y no era tanto, hermanos, el competir, era el convivir. Porque, hermanos, jugábamos y el que ganaba y el que perdía, bueno, ni modo. Pero era el momento de convivir, de compartir. A veces, hermanos, las jovencitas o los jovencitos de un lado se enamoraban de los del otro lado, pero esa relación, hermanos, mantenía cercanos a unos y a otros. Y era bonito, hermanos, que decía, ahora vamos a ir a concursar contra los de León, vamos a ir a concursar contra los de Salamanca o los de Morelia, o vamos a ir a un torneo contra los de hermanos de Villagrán, o de etcétera. Entonces, pero eso era hace tiempo. ¿Esas estrategias de trabajo podrán ser realizables en este tiempo? En el caso de la iglesia, hermanos, salíamos a día de campo. Y los adultos, hermanos, y los jóvenes formábamos equipos para jalar la cuerda, para jugar fútbol. Ya todos reumáticos unos, ¿no? Pero, aunque sea, pasaban la pelota. Pero lo interesante, hermanos, es que la iglesia compartía, convivía, y no solamente adultos con adultos, sino los más grandes con los más pequeños. Creo que hemos dejado muchas cosas buenas de lado. Hoy tenemos que hacer énfasis, según la lección, en conocer para comprender. Es decir, poner bien atención a qué es lo que siente, piensa u opinan los jóvenes en este tiempo para comprenderlos. Y así no solamente decir, bueno, esto es lo que tú piensas, hijo. No, sino que podamos a través de esto también ayudarlos a que se afirmen en la iglesia. Vamos a la introducción. En la introducción dice conocer, en hebreo yada. Es un concepto muy hermoso de la escritura. Tal vez se encuentre también entre los más bellos del tiempo moderno. En el texto bíblico es una de las acepciones. Conocer es entrar en una relación muy cercana que permite familiarizarse con aquello que es conocido. Esta familiaridad lleva a la persona a impregnarse de aquello que conoce. No solo es adquirir una información, sobre todo es el conocimiento que se adquiere a base de la relación constante, como quien conoce un arte, un oficio,
o desarrolla una habilidad, lo cual se adquiere después de un tiempo de constante contacto, práctica, investigación, concentración, dedicación. Después de estar en este contacto o interacción constante con aquello que se conoce, la persona termina familiarizada, involucrada, comprometida con lo conocido. Pensemos, por ejemplo, en un alfarero, que a base de estar practicando constantemente con el barro termina dominando el arte, aplicando su habilidad y descubriendo nuevas maneras de hacer vasijas en el proceso. En el proceso, él se hace mejor en sus habilidades, en el diseño estético, en la fabricación de mejores y más resistentes utensilios, en la creación de herramientas, de técnicas, etc. Por eso se llega a decir que la relación íntima de una pareja es conocer. Caminar con Dios y hacer su voluntad es conocerlo. Y quiero detenerme un poco. Fíjense, ciertamente, la palabra conocer bíblicamente tiene que ver con la intimidad de un matrimonio o la intimidad sexual. No solamente el matrimonio, sino la intimidad sexual. Este forma de conocer, hermanos, bueno, es una, pero la otra es aquella en la que es simplemente la relación de una persona con otra, ¿sí? No es solamente lo sexual. En la Biblia vamos a encontrar varias acepciones de esta misma palabra, pero tiene que ver con relacionarse con la persona, ¿sí? No al mismo grado, ¿verdad? Pero sí es relacionarse con la persona. Voy a poner el ejemplo. En Génesis capítulo 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer. A ver, ¿no la conocía? ¿No sabía quién era? ¿Se la presentaron apenas? No, porque ellos en el Edén vivían y en el Edén ya eran parejas, se conocían, etc. Pero Dios los saca por el pecado, los saca fuera del huerto de Edén, y ya fuera del huerto dice que Adán conoció a su mujer y parió a Caín y luego a Abel. Luego dice, volvió a conocer o conoció nuevamente Adán a su mujer y parió ahora a Set. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra conocer también o significa bíblicamente tener intimidad sexual. Pero también la escritura dice, por ejemplo, el pasaje que nos ponen aquí de Jeremías, que caminar con Dios y hacer su voluntad también es conocerlo. Me conocerán a mí, dice Dios, pero no en ese sentido, sino en el sentido de relación, de persona a persona, o de ser a ser, en el que podemos comunicarnos, podemos decirnos nuestros sentimientos, etc. Bueno, desde esta comprensión, conocer a otra persona significa entrar en una relación cercana y familiar que nos permita desarrollar el arte de la comunión y la mutua edificación. No es el acto simple de entrar en contacto con esa persona y saber algunos datos referentes a ella. Conocer es cultivar una relación de amistad, de confianza. Es poner atención en aquello que nos permite comprender a la otra persona. Es el arte de la comunión en Cristo, que construye relaciones profundas en Cristo y crea familia. Para conocer al otro es imperioso negarnos a nosotros mismos. Solo en un corazón libre de egoísmo puede caber nuestro prójimo. El ser humano es un misterio. Es posible conocer a otra persona, pero no agotar su misterio. Todo ser humano representa un universo que nos espera para ser descubierto. No solo para los otros, para uno mismo. Conocerse a uno mismo es una gran empresa. Para comprender al otro necesitamos liberarnos de la arrogancia de creer que ya lo conocemos. Solo un corazón que reconoce que no conoce al otro se puede embarcar en la aventura de descubrir nuevas maravillas acerca de él. Habla bien estas frases de una relación entre personas y eso es lo que creo que tenemos que rescatar nosotros. Hay veces que vemos una persona en nuestra iglesia y esta persona es seria. Yo recuerdo de un hermano, no voy a decir su nombre,
Este hermano, hermanos, en la iglesia siempre llegaba, se sentaba. Era el culto y todos los obreros, dando su trabajo, pues, su servicio a Dios. La iglesia, hermanos, participando. En las escuelas, todo mundo levantando manos y opinando. Y él jamás lo escuché dar una opinión. Jamás, hermanos. 20 años vivía allá en Morelia y jamás lo vi dar una opinión al hermano. Apenas yo sabía nada más cómo se llamaba el hermano. Bueno, de hecho, en ese momento que platiqué con él, ni siquiera sabía. Yo dije, bueno, y me senté en esa ocasión con este hermano y le pregunté su nombre. Oye, hermano, una disculpa, a mí, yo soy malo para los nombres, pero se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama usted? Ah, fulano. Ok. Y ya, estuve con él, estuvimos en el culto. Yo participé en algún momento en la escuela. En la tarde, hermanos, fui nuevamente, volví a platicar, me volví a sentar junto a él. Y antes, hermanos, de que empezara el culto, crucé unas palabras con él y me puse a platicar. Hermanos, el hermano, yo creo que sabía más que muchos de nosotros. Todos opinando por todos lados. Y yo creo que no ha habido otro hermano que tenga, hermanos, tanta puntualidad en cosas, tanto asertividad, sentido común. Y le pregunto, hermano, ¿y a qué te dedicas? Dice, soy velador. Jamás, hermanos, había cruzado una palabra con el hermano. Y lo tenía viendo desde hace muchísimos años. ¿Nos hace falta un poquito más de relacionarnos entre nosotros? Sí, como misma iglesia. Y no entre los mismos, hermanos, no entre los mismos, sino con otros. Es más, hasta con los nuevos. Cuando fui pastor, hermanos, yo les comentaba a los hermanos que había que darnos un minuto con los nuevos, un minuto cada quien. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo se llama? Ay, qué bueno que nos visita. Siga viniendo, lo esperamos. Entonces, este momento, hermanos, de 2, 3 preguntas, 2, 3 palabras que usted pueda decirle, marcan a la persona como una bienvenida agradable. Y esto, hermanos, ese interés que ustedes prestan, lo hace volver. Entonces, ¿por qué es necesario interesarnos en los demás? Pues porque, hermanos, es bonito y es agradable. Tan solo con eso, es agradable y es bonito cuando alguien se interesa en ti. Bueno, la lección, eso es lo que nos invita, a conocer el estado de tus ovejas, o a conocer el estado, en este caso, de la lección de nuestros más jóvenes. Si deseamos alcanzar a la siguiente generación, necesitamos cultivar el arte del conocimiento humano dentro del conocimiento de Dios. Es decir, que podamos ver al otro a través de los lentes del amor y la gracia del Padre. Ver a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, no solo como lo ven las ciencias o como los vemos con nuestra experiencia, sobre todo verlos como Dios los ve, conocerlos como Dios los conoce, comprenderlos como Dios los comprende, para alcanzarlos como Dios los quiere alcanzar. Bueno, esto es, hermanos, la introducción que nos quiere hacer ver, hermanos, que nos debemos interesar, nos debemos acercar a los más jóvenes. Pero ¿qué tiene que enseñarme un joven? No tiene que enseñarme nada, hermanos. No tiene que convencerme de algo, simplemente tengo que conocerlo. Pues en qué estudia, qué quiere ser de grande, qué quiere qué le gustaría hacer en la vida, no lo sé. Y aunque algunas cosas, hermanos, van a tener cambios en su vida, por ejemplo, a lo mejor en algún momento diga, no, pues yo quiero ser astronauta. Gracias. O que diga, no, pues ahora ya no quiero ser astronauta, ahora quiero ser ingeniero. Y ya después de ver la situación,
No, ahora quiero ser maestro. Y termina siendo maestro, no lo sé. Entonces, pero ¿por qué no escucharlos? Es lo que nos presenta la lección. Es necesario, porque también ellos necesitan expresar lo que ellos sienten para conocerlos y pues para poder ayudarlos, orientarlos en lo que Dios quiere. Bueno, el análisis dice que es conocer para comprender y comprender para alcanzar. Tres aspectos: conocer, comprender, alcanzar. Con base en 1 Corintios 9, del 19 al 27, analice lo que Pablo hizo respecto a conocer para comprender, comprender para alcanzar. Y apóyese en el siguiente cuadro. Bueno, en el cuadro que ustedes tienen, hermanos, en su lección, que es lo que van a estudiar en esta mañana, lo van a conocer a lo mejor más a fondo con sus congregaciones. Pero dice, voy a leerlo. A uno están, hermanos, los versos. Por eso no lo leí al principio de 1 Corintios 9, del 19 al 27, porque en este cuadro, hermanos, está toda la cita bíblica plasmada, pero está desglosada en tres partes: la parte de conocer, la parte de comprender y alcanzar para ganar. Dice así el verso: por lo cual, siendo libre de todos, es decir, Pablo dice, yo soy libre de todos, pero me he tenido que hacer siervo de todos. Me he hecho siervo, conocer, de todos, comprender, para ganar a mayor número, alcanzar y ganar. Me he hecho a todos los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están en la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, a todos, para ganar a todos, o para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa de el Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi mismo cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta porción bíblica, hermanos, nos habla en cierta forma de que el apóstol Pablo, hermanos, ha conocido, comprendido y alcanzado. Es decir, fue con los gentiles, pero solamente para estar con ellos, para convivir con ellos, para pasar el tiempo. No, para conocerlos, para comprenderlos. Y ya que los comprende, los conoce, sus sentimientos, su todo, entonces ahora sí la estrategia: ¿cómo voy a hacer para ganarlos? En una ocasión, hermanos, dijo una persona, bueno, sí, cuando vayamos, como dijo Pablo, hacernos débiles a los débiles y fuertes a los fuertes. Si voy a la casa de una persona y me invita a comer carne de puerco, bueno, pues, ¿cómo? ¿A eso se refiere? No, a eso no se refiere el apóstol Pablo. Tampoco se está refiriendo a celebrar las cosas que ellos hacen, sino entonces, ¿quién ganó? ¿Pablo o ellos?
¿No dice también la Escritura en Isaías capítulo 10, versículo 2? No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales que ellos temen, tengas tu temor. Nosotros, hermanos, tenemos que ganar, pero ¿cómo es que nos acercamos a ellos? Acercarnos no quiere decir hacer sus costumbres, porque entonces para poder alcanzar a un marihuano, como les llaman ahora, a una persona que se droga, ¿tengo que hacerme drogadicto para conocerlos y comprenderlos y entonces así, ahora sí ganarlos? ¿No cree que se pierde más? Entonces, no es tanto así. Se refiere a la relación, no a las costumbres. Acercarme, conocerlo, ver de qué forma puedo trabajar con él, ayudarlo, para poder traerlo a los pies de Jesucristo. Esa es la dinámica, ¿sí? Porque si nosotros decimos, es que voy a estar visitando a estas personas pero están de fiesta y están comiendo carnitas. Bueno, pues hermanos, hay que hacernos a los débiles. Y ahí estamos bailando con, ¿sí? De ninguna forma, hermanos. De ninguna forma. Nosotros tenemos que solamente conocer, ver qué necesita esta persona, cómo puedo trabajar con ella y entonces sí empezar a manifestarle a Cristo. Y lo mismo sucede, hermanos, con los jóvenes. Lo mismo sucede con los jóvenes. Nuestros jóvenes, hermanos, tienen pensamientos, pues por la nueva tecnología, por la globalización, porque siempre, hermanos, están conociendo cosas en los Facebook, en todas sus herramientas o aplicaciones que tienen sus teléfonos. Entonces, de alguna forma, ellos vienen ya un poquito más, digámoslo así, revolucionados en pensamientos, en cosas que, hermanos, a veces nosotros no comprendemos. Entonces, conocerles, pues también nos ayuda a tener una estrategia para poder ganarlos, para poder acercarlos a Cristo. Porque, hermanos, seamos sinceros, los jóvenes de este tiempo, todo ellos nada más es lo que les cause placer, lo que les cause algo de alegría, eso es bueno. Pero si es algo que les aburre, que los cansa, pues no les interesa mucho. Bueno, el punto número 2, hermanos, es conocer, comprender y alcanzar. Nuevamente, los 3 puntos anteriores con los que analizábamos el verso, o el pasaje de Corintios. Recurso, en pocas palabras, estrategia y meta. Conocer, comprender y alcanzar es recurso, estrategia y meta. Para manifestar el amor a las siguientes generaciones. Primero, conocer. Y luego dice, comenten, ¿qué aspectos tuvo que conocer Pablo de aquellos a quienes deseaba alcanzar a fin de ganarlos para Cristo? ¿Cada grupo era distinto? ¿Cuál cree que fue el costo que pagó Pablo por conocer a aquellos a quienes deseaba alcanzar? ¿Cuál sería el costo? Esa pregunta se me hace interesante. Primero, ¿qué aspectos tuvo que conocer Pablo de aquellos a quienes deseaba alcanzar a fin de ganarlos para Cristo? Recordemos que el apóstol Pablo era una persona erudita, un hombre de aproximadamente de educación de unas 7 lenguas. Quiere decir que para poder conocer el lenguaje tenía que conocer algo de sus culturas. Pero una cosa es conocer las culturas. Es como, por ejemplo, hermanos, yo pudiera ir en algún estado en mi estado Michoacán, por ejemplo, en algún lugar de por allá, hay que si usted, hermanos, lo invitan a comer, come, pero deja el plato hacia arriba, entonces le vuelven a servir más y dice usted, ay, pero yo ya me llené. Y dije, bueno, pues cómo les menosprecio esto, ¿no? Pero bueno, pues me lo como ya con un poco de recelo porque sé que no como demasiado, entonces voy a comer eso. Pero sigo dejando el plato boca arriba porque yo no sé la costumbre. Entonces me vuelven a servir otra vez y híjole, no, ya no. Pero no conozco la costumbre que hay que voltear el plato boca abajo. Señal de que estoy satisfecho y ya no quiero más. Obviamente que hay que comerse todo lo que está ahí porque hay algunas personas que tienden a dejar cosita ahí, ¿verdad? Dice, ay, los frijoles no me los como. Y al voltear el plato, pues le ensuciamos su mantel, su mesa. Entonces, hermanos,
de qué es necesario. ¿Conocer las culturas? Sí, Pablo tenía conocimiento de las culturas porque tenía conocimiento de su lenguaje. Pero, ¿de qué más es necesario? Bueno, hay costumbres que son particulares en las familias. Ejemplos, bueno, en algunas familias a lo mejor sí hacen oración antes de empezar. Digamos, no son de nuestra iglesia, pero ellos hacen oración antes de empezar. Bueno, está bien, me sumo a esa idea. Pero quizá, hermanos, hay algunas personas que simplemente, no sé, tendrán otras costumbres, no solamente en la mesa, a lo mejor en el hogar. El hijo no habla, tiene que quedar separado. Entonces, si estoy en un diálogo con la persona y sé que si el joven está ahí esperando que su papá le dé audiencia, entonces yo tengo que aceptar el guardar silencio para que pueda darle audiencia a su hijo o pueda tener diálogo con su hijo en alguna situación. Entonces, no lo sé, o sea, conocer qué aspectos, qué situaciones se viven en las familias, qué situaciones se viven en una localidad para poder ayudar. Entonces, ¿qué aspectos tuvo que conocer Pablo de aquellos a quienes deseaba alcanzar a fin de ganarlos para Cristo? Yo creo que todos, los sociales, los particulares, de alimentación, para resolver un problema, para algo, hermanos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Conocerlos. Ahora, ¿cada grupo era distinto? Por supuesto. Porque, hermanos, no era lo mismo las costumbres, los pensamientos de los de Asia que los de Grecia, hermanos. No eran los mismos. Y el apóstol Pablo, hermanos, rodeaba todas, hermanos, las ciudades. Entonces, con algunos tenía que hacer de una forma y otros de otra. Fíjense, hay un pasaje claro que nos invita a ver si Pablo hacía este ejercicio de conocer. En cierta ocasión, hermanas, dice que el apóstol Pablo, él se dedicaba al evangelio, pero, hermanos, estuvo viendo en Atenas, Grecia, y se mete al Areópago, que es el templo idolátrico de los griegos, donde, hermanos, tenían un ídolo de cada región. Para que si yo, por ejemplo, soy hitita, llego a Grecia, entonces llego y adoro a mi ídolo que ya tiene ahí su estante. Y adoro yo ahí a mi ídolo. Pero hay otros ídolos a los que yo ignoro porque, pues esos no son mis ídolos. Pero llego y yo adoro a este. ¿Sale? Y luego llega, hermanos, uno de Éfeso. Y él adora al de este otro lado porque este es su ídolo que se adora en su región, etcétera. Entonces el apóstol Pablo está viendo que todos, diferentes naciones en ese lugar tenían diferentes ídolos para que el que fuera adorara a su ídolo en ese lugar. Pero había un lugar en el que no había nada. Había una planchita donde no tenía ídolo. Nada más había una inscripción abajo que decía al Dios no conocido. Y Pablo, hermanos, astutamente se le prende el foco y cuando les empieza a predicar, no dice también acá en su templo al Dios no conocido, pues a ese es al que yo vengo a predicarles. A un Dios que no conocen. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, que no puede ser contenido en un templo hecho de manos de hombres. ¡Qué astuto, Pablo! ¿Cómo se le prendió, hermanos, la idea de decir, oh, esto lo voy a poner? ¿Pero qué fue necesario? Conocer, comprender y alcanzar. Es decir, el recurso, la estrategia y la meta. ¿Y se convirtieron de ahí? Se convirtieron, hermanos. Entonces, es necesario. Ahora, ¿pero cuál cree que fue el costo que pagó Pablo por conocer a aquellos a quienes deseaba alcanzar? Bueno, hermanos, cansancios, desvelos, viajes, hambre,
peligro, cuchillo, cárcel, ¿se les hace poco? Todo lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿y qué hago? ¿Y yo cómo le hago? Bueno, pues es de la misma forma, hermanos, moviéndonos, actuando, platicando, conociendo, interesándonos en los demás. Ese es entonces en la frase, en la palabra o en la parte del conocer. Punto número 2 es comprender. Dice aquí, ¿qué importancia tuvo para Pablo comprender a cada grupo? ¿Cómo pudo adaptarse a cada uno de ellos? ¿Cuál cree que fue el costo que pagó Pablo por comprender a aquellos a quienes deseaba alcanzar? Yo creo que Pablo, en su celo, porque él perseguía a la iglesia por el celo que tenía, dice, no puede ser posible que estos judíos rebeldes ahora están llenando el mundo con sus doctrinas, siguiendo a ese hombre nazareno. Entonces ya convertido Pablo, ya convertido. Ahora no solamente va con judíos, ahora va hasta los gentiles. Y cuando va a los gentiles, hermanos, como judío, jamás hubiera pisado el Areópago. Jamás, hermanos. Jamás. Pero ahora como un apóstol de Jesucristo fue, y en esa investigación, hermanos, encontró algo que pudo, con lo que pudo ayudar. Ahora, alguien pudiera decir, hermano, entonces podemos meternos a los templos católicos. Bueno, si ya los conocemos, sabemos lo que hay. Pero si usted cree que de ahí puede sacar algo bueno para evangelizarlos a ellos, adelante. Pero no creo, hermanos, no creo ya que nosotros tengan algo que no hayamos nosotros considerado. Ejemplo, ¿no acaso usted va cambiando el domingo? Va cambiando ahí en su televisor, no sabe qué ver, y de repente ahí está un sacerdote ahí dando su misa, y hay las cámaras viendo todo lo que hay en el templo. ¿Con eso no es suficiente? Bueno, cada quien. Pero comprender, hermanos, entonces, tiene que ver con adaptarse en cierta forma también. ¿Cómo pudo adaptar? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo pudo adaptarse Pablo a cada uno, a cada grupo? ¿Cuál cree que fue el costo que pagó Pablo por comprender a aquellos a quienes deseaba alcanzar? Bueno, ya lo dijimos, igual sufrimientos, necesidades, tuvo que convivir en algún momento, hermanos, en algún momento, a lo mejor, y esto no era permitido entre los judíos, dice el apóstol Pedro, juntarse o allegarse a un extranjero, meterse a su casa, saludarlo de mano. No, o sea, esto no estaba permitido. Pero ahora, hermanos, ¿qué tienen que hacer? ¡Hermano Pablo! Y como judío, a lo mejor hubiera dicho, ¡ay, esto no! Pero como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? Venga, mi hermano. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque esto es, hermanos, es un evangelio diferente. Es un evangelio que ha roto barreras. ¿Y cuál es la intención de eso, hermanos? Unir. Tuvo que desaprender cosas, tuvo que quitar cosas en él, prejuicios, todo eso. Muchas cosas tuvo que dejar el apóstol Pablo. ¿Y todos esos sacrificios valdrían la pena, hermanos? Si alguien le dijera al apóstol Pablo, ¿crees que esto vale la pena porque crees que estás ganando gente? A lo mejor él hubiera dicho, pues yo digo que sí, ¿no? Puede ser que sí. Pero si él pudiera estar, hermanos, a 2000 años, diera un salto en una visión y nos viera a nosotros,
y nos viera, hermanos, en las iglesias, en las reuniones, las congregaciones, cuando estamos, hermanos, disfrutando del culto, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, se quedaría sorprendido el apóstol Pablo y diría: no fue en vano. No fue en vano. Mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo que tuve que hacer, todo lo que tuve que dejar, todo lo que tuve que sufrir, no fue en vano. Y creo, hermanos, que hubiera estado al último día de su vida más feliz todavía de lo feliz que ha de haber dejado este mundo. Entonces, en esa forma, hermanos, yo creo que también el apóstol Pablo tuvo que dejar muchas cosas con una finalidad. ¿Cuál fue la meta? Alcanzar, dice. ¿Qué significaba para Pablo ganar? Que se trataba de un ego personal o de un interés auténtico, amoroso y honesto por las personas. ¿Qué sería? No, pues yo ya llevo como 50 hermanos salvados. Yo traje al hermano fulano, al hermano sotana, mengana, perengana y su hermana. ¿Sí? No creo que el apóstol Pablo lo haya visto con esa forma de ver. Él simplemente quería ganar almas para Cristo. Y no tenía esa altivez, ese ego de decir: pues yo sí traje a este y a este hermano. ¿Usted cuántos ha traído, pastor? Ninguno. Y yo he traído la mitad de la iglesia. ¿Qué importa? No trabajamos, hermanos, para nosotros mismos, ni para alimentar nuestro ego. Como dice aquí, trabajamos para hacer crecer la obra de Cristo. El trabajo es para Cristo. Y si alguno tiene mejor resultados, pues bendito sea Dios. Y si alguno no tiene, pero está trabajando, pues bendito sea Dios. Lo importante, hermanos, es que toda la iglesia esté activa y haciendo la voluntad de Dios. Dice: ¿cuál cree que fue el costo que pagó Pablo para ganar a aquellos a quienes deseaba alcanzar? Y la respuesta es la misma: sufrimientos. Tuvo que, hermanos, padecer hambre. Tuvo que padecer cárcel, azotes. Y 5 veces, dice el apóstol Pablo. 5 veces. Oh, hermanos, ¿cómo estaría su espalda? De 39 azotes, cree que no quedaron señas. No quedaron marcas. De otros 39 azotes, la segunda vez, no quedarían marcas. De otros 39, la tercera vez. Hermanos, yo creo que cuando lo iban a azotar la 5ª vez, lo vieron y dijeron: ay, pues ya ahora dónde le escribimos. Digo, ya ahora dónde le damos, pues si ya la espalda la tiene deshecha el pobre. Pero bueno, tenemos que cumplir con la orden. ¡Sas! Entonces, hermanos, para alcanzar tuvo que sufrir, tuvo que a lo mejor dejar cosas que a él en un tiempo no le parecían correctas. Él mismo dijo: yo, dice, judío, dice, yo israelita de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, o sea, todo lo que era su orgullo, su grandeza, la tuvo que dejar a un lado. Dice, pero eso ahora, dice, yo lo tengo por estiércol. Es decir, ¿cómo? O sea, de aquello que antes tú te sentías orgulloso, sí, ya no es nada. Ahora todo es mi Cristo. Y todo lo que hago, lo hago para Él. Entonces, tuvo que dejar absolutamente hasta su vida social con los judíos, su vida familiar, porque a lo mejor algunos de ellos no le volvieron a hablar. Entonces, hermanos, todo lo que dejó Él fue para un beneficio para otros. Qué interesante aspecto del apóstol Pablo. Bueno, vamos a la aplicación. La aplicación tiene varios puntos también, dice, y varios incisos. El apóstol Pablo tuvo una estrategia para alcanzar a aquellos a quienes Dios le envió. La labor que realizó no fue fácil. Tuvo que renunciar a su egoísmo, a su arrogancia, a su propia visión. Eso es lo que dice esta introducción de la aplicación. Punto número 1, estrategias para conocer. Vamos a lo bueno. Inciso A, lea e investigue sobre las nuevas generaciones. ¿Cómo se llaman las generaciones? ¿Qué es la generación X, la generación Z, la de cristal, la de no sé de qué otras? El asunto es que
hay que empaparnos de ello, de esas generaciones. ¿Qué aspectos tienen? ¿Cómo se comportan unas y otras? Porque hermanos, ahora los estudios psicológicos también dicen que ese tipo de generación tiene un tipo de comportamiento. Por ejemplo, la generación nuestra, que fue entre tecnología y antes de la tecnología, en el que, hermanos, jugábamos en la tierra, nos caíamos y no nos quebrábamos, y hermanos, muy fuerte, muy ágil, inteligente. Y ahora, hermanos, ustedes díganles algo, díganles mi alma a los niños y empiezan a llorar. O sea, como si usted los hubiera insultado, los hubiera golpeado, hermanos, si usted no les dijo nada malo. Pero a lo mejor ahora son más sensibles. Por eso dice, como estrategia, busque conocer a las nuevas generaciones. Comparta recomendaciones de libros, lecturas, videos que puedan ayudarle a conocer mejor a las nuevas generaciones. A lo mejor sus pastores, hermanos, les van a decir, bueno, hermanos, les recomiendo yo este libro, por ejemplo, que habla sobre la adolescencia, o este otro libro que habla sobre la juventud, o miren, vean esta película, les va a hacer ver muy bien acerca de los conceptos actuales de los jóvenes, o la forma en la que los jóvenes, si se comportan de una forma o se comportan de otra, esto les va a ayudar. A lo mejor lo ven en sus congregaciones. Ahorita yo a lo mejor no tengo algún conocimiento de esto. Tengo 2, 3 libros, hermanos, pero no recuerdo ni los títulos ni los autores como para recomendarles, pero sí hay información. Incluso, hermanos, tenemos ahí la información de internet. También pudiéramos apoyarnos para tratar de conocer un poquito. O lo otro, hermanos, es lo más rápido, es ir al joven, ir al adolescente, ir al niño y platicar un ratito con él, ¿verdad? También eso nos ayuda. Converse con las nuevas generaciones, inciso B, hágales preguntas. Elaboren una lista de preguntas que podrían hacer a las personas a quienes desean conocer mejor y a profundidad. Considere esa lista cada vez que tenga oportunidad de conocer a otros. Otra línea, si es padre de familia, destine un tiempo de 5 minutos al menos cada semana para hacerles preguntas a sus hijos que le ayuden a conocerlos mejor. Eso también es bueno. Es bueno para los hijos, es bueno para los padres. Hijo, ¿y cómo te va en la escuela? Hijo, ¿y tú qué piensas de la vida? A ti, a lo mejor palabras muy profundas, pues ellos, como la tecnología es lo primero para ellos, pues a lo mejor esos 5 minutos al principio se les van a hacer tortuosos, pero creo que tortuoso como de tortura. Pero yo creo que en el ejercicio diario, pues creo que vamos a ir ganando terreno con ellos. Póngase de acuerdo con sus Timoteos, es decir, la persona a la que a mí me tocó instruir. Póngase de acuerdo con sus Timoteos para que durante esta semana añada una nueva conversación. Interésese en conocerlos. Muy bien. Otro punto, invite a comer a quien desea conocer mejor. Jesús se encontraba con las personas frecuentemente en las comidas. Inciso C. Conviva con las nuevas generaciones y aprenda de ellas. Planeen como congregación al menos 2 convivencias en el año, en las que puedan interactuar entre generaciones. Eso es prácticamente una forma de ir trabajando nuevamente con la iglesia. Vamos a hacer un día de campo, hermanos. Pero eso ya ahora sí que lo tienen que organizar los pastores. Y creo que sería bueno, hermanos, sería bueno nuevamente tratar de revivir esos momentos. Aunque pues ahora que con lo de la pandemia, hermanos, pues hay lugares donde no se permiten, ¿verdad? Pero creo que todo esto sería muy bueno, volver a revivir aquello que hemos ido dejando. Punto número 2 de la aplicación, estrategias para comprender. Las primeras fueron, hermanos, estrategias para conocer. Trate de hablar, trate de acercarse a ellos, trate de convivir con ellos para que los vaya conociendo. Ahora, las estrategias para comprender, bueno, ¿cuántas veces ha escuchado decir a otros?
siento que no me comprenden. Hay un escritor, una persona que se llama José Ortega y Gasset, escribió: lo menos que podemos hacer en servicio de algo, y yo diría de alguien, es comprenderlo. Lo menos que podemos hacer en servicio de algo de alguien es comprenderlo. Y estoy de acuerdo con la frase. Para conseguirlo, ejercítese en las siguientes habilidades. 3 habilidades. Desarrolle simpatía. Sonría un poco más. Incline el corazón hacia las personas. No espere que hagan algo para ganarle a usted y que desee su bien. Es decir, yo me voy a acercar, yo me voy a interesar en la persona, como yo les dije de este hermano. Casi el hermano llegaba, se sentaba, pocos lo saludaban, se terminaba y el hermano era el primero que salía y se iba. No se sabía más de él. Pero el hermano, hermanos, inteligente, muy, muy inteligente. Desarrolle simpatía, acérquese con el hermano, la hermana, etc. Otra, inciso B, tenga empatía, evite el juicio, trate de meterse en sus zapatos, es decir, en los zapatos del otro. Dice, y entienda, o también trate de entender la situación como la entendería la otra persona. No juzgue usted es que así deben hacerse las cosas. No, ¿por qué él no lo hace de esa forma? ¿O por qué él lo haría de una forma diferente? O sea, trate de comprender. Eso es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro. 3, o inciso C, aplique compasión. Esté dispuesto a acompañar a las personas en sus alegrías, en sus tristezas. Evite decir, no sientas esto o no pienses así. Más bien, haga por el otro lo que desearía que hicieran por usted en esas condiciones. Evite imponerse. Pregunte, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O me permites apoyarte de esta manera? Eso es lo que dicen que deberíamos de hacer. Aplique compasión. Bueno, hermanos, esta lección, aunque pocas citas bíblicas tiene, hermanos, creo que va a ser buena para todos. Pero como tiene pocas citas bíblicas, yo quiero darles una para que ustedes lean en casa y se les va a hacer interesante. Está en el libro de Jeremías, capítulo 35. Ahí, hermanos, hay una frase o una historia que me encanta. Dios le dice a Jeremías: vas a ir, Jeremías, y vas a ir a llamar a los recabitas y los vas a llevar al templo, y en el templo les vas a ofrecer vino. ¿Vino? ¿En el templo? Sí, ofréceles vino. Bueno, fue con los recabitas, los llama a todos: vengan, los invito al templo. Y Jeremías el profeta se los lleva y los invita a un área ahí del templo, y pues para conocerlos, platicar, así como diciendo, vamos a platicar, ustedes, soy el profeta, es en el templo, ustedes son recabitas. Bueno, pues ¿qué eran los recabitas? Bueno, eran hijos de un hombre llamado Recab, que tenía un hijo llamado Jonadab. Bueno, llegan los recabitas y les ponen la mesa, les sirven vino y empiezan a ver que el profeta Jeremías les está sirviendo vino. Y se ponen todos así, viéndose a lo mejor unos a otros, diciendo: beban, les dice Jeremías. Y ellos dicen: no. ¿Cómo? Si Dios me dijo, tráelos al templo y dales, ofréceles vino. Pero no podemos tomar. No podemos beber vino. ¿Por qué? Hace 200 años, hermanos. Fíjense bien. 200 años. ¿Cuántas generaciones no habrían venido de hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, hermanos, en 200 años?
ese Recab, les dije, tuvo un hijo llamado Jonadab. Y Jonadab le ordenó a sus hijos: quiero que guarden mi mandamiento. Jamás tomen vino. Y no siquiera tengan o no construyan o siembren viñedos. Y no tomen vino. Y no construyan casas, vivan en tiendas. Hacía 200 años, hermanos, Dios les había dado una orden. Perdón, no Dios, su tatarabuelo les había dado una orden: no hagan de esta forma. 200 años han pasado y Jeremías les dice por orden de Dios: ofréceles vino, ofréceles. Y en el templo, el profeta, ¿y qué cree que hicieron? No, porque nuestro ancestro, nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó esto y nosotros no hacemos esto. Y ahora sí dice Dios: exactamente eso quiero. Eso quiero, no decir, sino reclamar. Cuánto yo le he enseñado a este pueblo y lo mío no lo quieren hacer. ¡Ay, qué situación! Pero todo viene, hermanos, todo viene por un descuido. A veces nosotros descuidamos pasarle a la siguiente generación lo que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, vean, conozcan esa historia hermosa. Yo nada más les estoy diciendo un dato. De hecho, ese también está en el libro de Segundo de Reyes. Es decir, hermanos, habían pasado tanto tiempo, y ellos mantenían lo que su ancestro les había dicho. Y dice Dios: y yo que los saqué de Egipto, que les mandé 10 plagas, que abrí el mar, que abrí el Jordán para que ellos pasaran, que les di una tierra hermosa, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y dónde está el respeto que me tienen a mí? O que me deben tener a mí, el amor que me deben tener a mí. Se les ha terminado. Qué triste. Pero, hermanos, todo tiene que ver con nuestros descuidos. Así que, hermanos, apliquémonos primero en conocer, luego también tratar de comprender, porque obviamente que nuestros jóvenes no van a tener nuestra misma visión. Entonces, conocerlos, comprenderlos, para entonces sí, hermanos, ver la forma en la que podemos aplicarles la palabra de Dios para ganarlos para Cristo. Es nuestro trabajo. Nuestra familia es nuestro trabajo. Nuestros jóvenes de nuestra iglesia es nuestro trabajo. Y los de afuera también. Pero empecemos por los primeros, porque el buen juez por su casa empieza. La conclusión, hermanos, dice: en la actualidad, la idea generalizada sobre conocer a otra persona se apega a un método científico. En este aspecto, el otro es un objeto al que un sujeto busca conocer. Esto ha sido positivo porque la medicina, la sociología, la antropología y en general todas las ciencias humanas han progresado. Ahora conocemos mucho más y mucho mejor al ser humano. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con ese conocimiento. Debemos conseguir esa experiencia en la que el otro no es un objeto, sino un sujeto. Otro como nosotros. Alguien que, como dijo Adán, es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Para alcanzar a la siguiente generación, buscaremos conocer a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, y permitiremos que ellos nos conozcan a nosotros para vernos como Dios nos ve, conocernos como Dios nos conoce, comprendernos como Dios nos comprende, para alcanzarnos como Dios nos quiere alcanzar. Hermanos, una bendición para mí haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios. Permítanme hacer una oración y con esto terminamos. Qué tierno eres, Padre. Glorifico, Señor, tu nombre, alabo, Padre eterno, porque te has enviado a tu Hijo Jesucristo. Fue despojado de toda esa gloria y grandeza para poder venir a esta tierra. Y no solamente, Señor,
conoció y comprendió a esta humanidad, sino que también se entregó para que todos los que hoy, Padre Dios, bendecimos tu nombre, seamos alcanzados para la salvación. El mejor ejemplo es tu Hijo Jesucristo, pero otros más han seguido el mismo ejemplo de trabajo, de lucha, en favor, Padre Dios, de los extraños, de aquellos que no conocemos, para tornarlos hermanos. Pero ahora, Padre Dios, tenemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, de los cuales, Padre Dios, tampoco queremos que se pierdan. Por favor, no. Por eso te ruego, Altísimo Dios, que tú nos orientes en esta labor, que no es pequeña, aunque la veamos pequeña, aunque lo veamos que son nuestros jóvenes, que ya van a la iglesia, nuestros hijos, que sí los llevamos hasta de la mano a la iglesia, al templo, pero que llega un momento en el que ellos quieren tomar decisiones y la decisión es salir corriendo, huir, porque nosotros hemos faltado a nuestra labor de sembrar en ellos el amor a tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a hacer mejor nuestra labor, nuestro trabajo. Síguenos orientando como lo has hecho a través de esta lección, pero también, Padre Eterno, permite que no solamente nuestra labor sea ardua, sino que sea eficaz, para que podamos alcanzar los corazones de nuestros hijos, de nuestros pequeños hermanos de la iglesia. Bondadoso Dios, gracias por este momento. Bendice a todos mis hermanos, que puedan tener un hermoso día de descanso en este día de reposo, y que en sus congregaciones puedan disfrutar también, Padre Dios, la lección en la que solamente hoy fue una antesala para lo que ellos van a estudiar. Así que los pongo en tus manos, bendícelos ricamente, y que puedan disfrutar cada aspecto de la lección, y que ellos también puedan aportar para el beneficio y el crecimiento de toda la iglesia. Los pongo en tus manos a todos. Agradecemos la bendición de tenernos en este estudio. Te agradezco todo, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Paz a vosotros. A vos, paz.